La gente se preocupa por la democracia, por tener el derecho a elegir a sus gobernantes, pertenecer a algo importante y profesar una ideología imponiéndola como la única verdad sobre el prójimo. Uno llega al poder y deshace lo que el otro ha hecho. Después la gente se pregunta por qué su vida no cambia. Los muros fuertes están hechos de ladrillos sólidos. Cada uno sostiene al otro. The illegal migrants coming into our country are taking the jobs of American citizens. Asesores de Trump afirman que los inmigrantes quitan empleos a los estadounidenses y citan un estudio de Steven Camarota del Centro de Estudios de Inmigración. Su informe dice que en mayo de 2024 había 971,000 estadounidenses nacidos en el país, con trabajos más que en mayo de 2019 antes de la pandemia, mientras que el número de inmigrantes empleados se incrementó en 3.2 millones. Trump ha dicho que si gana las elecciones implementará su plan de deportación masiva. Un reporte del American Immigration Council estima que el plan costaría más de $315,000 millones y llevaría al menos 10 años deportar a todos los indocumentados en el país. We will have an Operation Aurora at the federal level. Implementaré la Operación Aurora cuando llegue al poder para acelerar la deportación de las pandillas salvajes, dijo Donald Trump. Una operación que, según dijo, buscará la pena de muerte para cualquier migrante que asesine a un estadounidense o a un agente de la ley. And we will put these vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them out of our country, and we will be very, very effective in doing it. It's going to happen very fast. El mandatario sugiere instalar campamentos exclusivamente para indocumentados e incluso realizar deportaciones masivas con la ayuda de autoridades federales y estatales. Según una reciente encuesta realizada por Gallup, el 54% de los votantes considera que el expresidente Donald Trump es más capaz para manejar la economía que la vicepresidenta Kamala Harris. Porque Donald Trump vuelve a arremeter contra México y es que planteó la posibilidad de imponer aranceles de entre 100 y 200% a los vehículos fabricados en nuestro país que sean importados al suyo en caso de ganar las elecciones, una política que iría en contra del Tratado de Libre Comercio que ambas naciones tienen junto con Canadá, el TEMEC. Hola, soy Juan Golcher desde Hanoi, Vietnam. El día de hoy platicaremos sobre qué podría suceder si gana Donald Trump la presidencia del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Este programa no está diseñado para hacer una predicción de lo que va a suceder. Ni tampoco es un augurio, ni tampoco está escrito en piedra. Sino que más bien es un programa que trata de explicar lo que ha sido el ofrecimiento de campaña de Donald Trump y posibles consecuencias de la aplicación de ese ofrecimiento de campaña. Pero también qué implica o qué podría suceder si gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos para países como El Salvador y el mundo. Vamos a empezar. Primero tenemos que conocer cómo funciona el sistema electoral estadounidense y vamos a entender este como un sistema con un método de democracia indirecta, en donde existe tanto el voto popular como el colegio electoral. Por lo tanto, el voto popular es el sufragio universal, tal como lo conocemos, donde la gente marca su voto. Y tenemos el colegio electoral, el cual está compuesto por 538 delegados, equivalente al número de escaños en el Congreso. Ahora,
hay 240 millones de personas que están registradas para votar, de los cuales 36 millones son latinoamericanos. Esto es un equivalente al 15% más o menos de todo el cuerpo electoral, de todas las personas facultadas para votar. Una de las situaciones importantes acá es explicar que cuando la gente ejerce el voto popular, ellos no están eligiendo directamente al presidente en ese momento, sino que lo que están haciendo es eligiendo a los delegados que posteriormente van a elegir al presidente. Una de las cosas que cabe mencionar acá es que cuando la gente ejerce su voto popular, cuando la gente va, marca papeleta, aprieta un botón o incluso de manera anticipada, de forma en línea y por correo, votan a un candidato, realmente esos votos no se traducen en apoyo al candidato en el momento, sino que se traducen en la elección de delegados por cada estado. Quien gana la mayoría de los delegados en cada estado se lleva los votos de todos los delegados. No importa si, por ejemplo, en un estado habían 9 delegados y en este caso Kamala Harris gana 4 y Donald Trump gana 5. Él no se llevaría 5, sino que se llevaría los 9 delegados de ese estado. Por lo tanto, vamos a entender que es una democracia indirecta, un sistema democrático indirecto para las elecciones, el cual ha venido funcionando desde hace mucho tiempo. He escuchado a muchos analistas y he escuchado a filósofos políticos y politólogos que critican mucho el sistema porque no lo consideran una democracia directa. El tema es que ya sea democracia directa, democracia indirecta, democracia representativa, siempre sigue siendo democracia, solo es un método distinto. Esa es la verdad. Es discutible si es bueno o no, pero por lo menos a Estados Unidos le ha venido funcionando. Ahora, en el proceso electoral actual, vamos a entender que las últimas encuestas ponen prácticamente al mismo nivel a ambos candidatos. Y aquí quiero leerles la encuesta que tengo ya les digo, de New York Times para el día de hoy. Estamos hablando de que posicionan a Kamala Harris con un 49% y a Donald Trump con un 48%. Las encuestas hechas a través de la preferencia en las casas de apuestas, por supuesto que es mucho más alto para Donald Trump. Ahora el Pew Research Center también posicionan de la misma manera a Donald Trump y a Kamala Harris. Lo mismo Statista. Es una elección bastante cerrada. Sigamos. Esto, intención de voto, se traduciría en 226 votos electorales o votos de los delegados del colegio electoral para Kamala Harris, y para Donald Trump serían 219 votos electorales. Y si existiese un empate, la cosa funciona así. Al presidente lo elegiría la Cámara de Representantes y a la vicepresidenta o vicepresidente lo elegiría el Senado. Ahora, hay 93 votos electorales en disputa y estos están repartidos en 7 estados claves, conocidos en inglés como swing states, y en español le llamaríamos estados bisagra o estados péndulo, que son los que pueden inclinar la balanza para un candidato o para el otro. Están divididos en 2 zonas geográficas y se las leo. El cinturón del óxido, o conocido en inglés como Rust Belt,
Está Pensilvania con 19 votos, Michigan con 15 votos, Wisconsin con 10 votos, y en el Cinturón del Sol, o Sun Belt en inglés, está Georgia con 16 votos, Arizona con 11 votos, Nevada con 6 votos y Carolina del Norte con 16 votos. Hasta el momento se llevan registrado más de 60 millones de personas que han votado de manera anticipada. Otro dato muy importante es que la población latina va a tener en este evento electoral una decisión muy importante en sus manos. ¿Saben ustedes que la población latina en Estados Unidos es aproximadamente de unos 65 o 66 millones de habitantes? De los cuales 36 están registrados y por ser ciudadanos están facultados para votar. Por lo tanto, siendo la minoría étnica residente en Estados Unidos mayoritaria en comparación de las otras, tiene una gran responsabilidad en este momento. Y un dato solo para que nos hagamos la idea, en las elecciones pasadas del 2020, que compitió Donald Trump contra Joe Biden, votaron 32.3 millones de latinos. Trump obtuvo 38% del voto de esos latinos y Biden el 59% del voto de esos latinos. Y tradicionalmente los latinos han votado a los demócratas y no a los republicanos, que tradicionalmente, valga la redundancia, ha sido un partido más pro-anglosajón. Ahora vamos a entender que el voto latino para Kamala Harris ha caído. Y ha caído por muchísimas situaciones, como por ejemplo la implementación de la agenda globalista, Agenda 2030, en los cuales mucha de la población latina no está de acuerdo, no por ser nacionalistas, no, sino que porque son personas con pensamiento conservador, lo llamaría así. Ahora, ¿qué podría suceder en Estados Unidos si gana Donald Trump? De acuerdo a su plan de campaña o sus ofrecimientos de campaña, existen dos grandes temas: el tema migratorio y el tema económico. En el tema migratorio habla de volver a la implementación del plan de Dwight Eisenhower. Y esto significa una operación de deportación masiva bastante grande que él cataloga en su ofrecimiento de campaña como la operación de deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos. Y el impacto positivo que él pretende obtener es minimizar la criminalidad y mejorar la seguridad, que ha decaído mucho en Estados Unidos, todos lo sabemos, dejar vacantes puestos de empleo para que estos puestos de empleo sean obtenidos por ciudadanos americanos, sin importar si son de raza blanca, si son de raza negra, o si son latinos o de cualquier otra etnia, no importa. El tema es que tienen que estar legales y tienen que ser ciudadanos americanos. Esto va a abrir el mercado laboral y en principio mejoraría la economía familiar. Ahora, cumplir con la ley, que eso es lo que verdaderamente estipula. En el tema de las políticas económicas, escuchémoslas. Extender ley de empleo y reducción de impuestos del 2017. La eliminación de impuestos sobre propinas, seguro social, horas extras. Reducción de la tasa de impuesto corporativa al 15%. Ahora también tenemos reducción de tasas de interés, reducción de precios de artículos cotidianos, aumento de la producción del petróleo y gas, limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, derogar y reemplazar el Obamacare, que Trump lo ha criticado muchísimo. Y posteriormente él dejó claro que iba a presentar toda la planificación completa de llegar a ganar. No sé por qué no lo ha hecho anteriormente, pero eso es lo que tenemos. Tenemos también el uso de terrenos federales para viviendas asequibles, incentivos fiscales para primeros compradores y eliminar regulaciones. Ahora, lo que tal vez podría generar
mayor impacto acá es que él pretende fortalecer nuevamente la economía, fortaleciendo la industria estadounidense. Todos sabemos que la industria estadounidense se descentralizó. Pues ahora él pretende la repatriación de la producción, llevarla hacia adentro. Sin embargo, los críticos hablan claramente que esto podría inflar los precios. No lo sabemos, tenemos que esperar un poco. Ahora, amenaza con implementar o gravar en un 100% o un 200% de impuesto a las importaciones de la producción de carros, automóviles provenientes de México. No quiere decir que sean mexicanos, sino que aquellos que han sido construidos en México y los que provienen directamente desde China en un 100%. Esto es algo que ha causado, quieras o no, bastante preocupación. Sin embargo, la realidad de las cosas es que lo que está aplicando en este caso Donald Trump o quiere aplicar es una economía comercial proteccionista. Esto va a reñir, por supuesto, con el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que anteriormente nosotros conocimos como NAFTA, el North American Free Trade Agreement. Ahora, vayámonos al lado político. De ganar Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, muchos predicen que podría haber un enfrentamiento social de las minorías migrantes con ciudadanos anglosajones empoderados por el gane de Trump. Enfrentamiento entre musulmanes y judíos, manifestaciones alentadas por la izquierda demócrata o por la izquierdista de los demócratas. Y ahí entenderíamos también organizaciones sociales, más que todos bajo el manto del Open Society Foundation de George Soros, hoy comandado por Alex Soros, su hijo. Y entenderíamos que también se volcarían los medios de comunicación globalistas y prodemócratas en contra del gobierno de Donald Trump. Eso es lo que tal vez es el panorama que podríamos ver dentro de Estados Unidos por el momento. Repito, no es una predicción, sino que existe la posibilidad de que esto sea lo que suceda. Ahora, algo que no quería olvidar antes de que pasemos al otro tema, es el hecho de que la mayoría de las propuestas de Donald Trump requieren de aprobación por los senadores. Algunas aprobaciones solo por el Congreso, otras aprobación por los senadores. Por lo tanto, es importante entender de que una cosa es la propuesta y la intención y otra cosa es que verdaderamente se puedan llevar a cabo. Por otro lado, en los temas financieros se requieren decisiones del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, en este entendido, yo creería que Donald Trump hace la propuesta para intentar influenciar al Tesoro de los Estados Unidos para manejar los tipos de intereses de una manera distinta, entendería yo. Ahora, ¿qué podría suceder en El Salvador? Primero, vayámonos a los antecedentes. En El Salvador ya se tuvo una muy mala experiencia con la administración demócrata, pero en especial con la ex encargada de negocio Jan Mains, quien confrontó directamente con el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero por motivos ideológicos. Hubieron serias acusaciones de violentar la Constitución, la institucionalidad del país, la democracia, de violar los derechos humanos, de estar rompiendo con la libertad de expresión, la libertad de prensa, que se estaba violentando el Estado de Derecho, etc. Nosotros ya vivimos todo eso, ¿verdad? Ahora, con el enfrentamiento que se está generando desde hace un tiempo, desde la administración Trump, entre China y Estados Unidos, entiende el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y, por supuesto, como un acierto del embajador William Duncan,
entienden claramente de que lo que estaba sucediendo era que estaba distanciando al gobierno de El Salvador del gobierno de los Estados Unidos. Y tal vez fue una mala jugada de Jan Mains en el entendido de que ella creyó que la presión iba a generar temor en el gobierno salvadoreño y no resultó así. No generó temor, sino que al contrario, lo que hubo fue confrontación, una defensa a los ataques que provenían de la ex encargada de negocios, que ya lo sabemos claramente. Por lo tanto, al cambiar la política, Biden entiende que mantiene a El Salvador siempre del lado norteamericano, por lo menos así lo ve él, creyendo que mantiene a El Salvador lejos de China, cuando yo más bien creería que la intención del gobierno de El Salvador actual es establecer y mantener relaciones duraderas, amistosas, cooperación, comerciales, económicas, con ambos, China y los Estados Unidos. Claramente lo dijo el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, en una entrevista donde dijo que El Salvador no tiene la capacidad de influenciar para que exista un cambio en la situación comercial y en el enfrentamiento o el conflicto geoeconómico y geopolítico existente entre ambas potencias. Mas lo que sí puede hacer es llevarse de manera legítima con ambos. Entenderíamos que en este entendido, la administración Biden ve la cooperación con El Salvador con un tema netamente geopolítico en el marco de ese enfrentamiento. No se trató de derechos humanos, no se trató de democracia, no se trató de institucionalidad democrática, no se trató de respeto a la libertad de expresión ni respeto a la libertad de prensa, no se trató de respeto a ningún sistema de libertades. Entonces el gobierno demócrata quedó expuesto con su mentira, quedó expuesto no solo ante el gobierno de El Salvador y los ciudadanos salvadoreños, sino que ante toda la comunidad internacional. Tenemos un antecedente de que con el gobierno de Donald Trump, el gobierno del presidente Nayib Bukele mantenía muy buenas relaciones. El embajador Ronald Johnson era incluso un muy buen amigo, o sigue siendo un muy buen amigo del presidente Nayib Bukele. Por lo tanto, después de estas buenas relaciones y el antecedente de la gran cooperación que dio el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de El Salvador en el tema del COVID, entenderíamos que las relaciones serían de manera legítima, no serían solamente por intereses geopolíticos como podrían ser actualmente, ¿verdad? Y en este sentido se crean muchas expectativas en las cuales vienen dadas no solo por amistad y por los antecedentes de cooperación, sino que vienen dadas también por una afinidad ideológica antiglobalista. Los temas claves en los cuales la cooperación podría aumentar son los siguientes, los he enumerado acá. El tema de la seguridad, el plan de seguridad del presidente Bukele le ha gustado mucho a los republicanos. Por lo tanto, podrían apoyar para fortalecer más ese plan aún. El combate a la narcoactividad. A nivel migratorio, Estados Unidos tiene un problema muy serio. Y el mismo problema migratorio genera que haya mucho ingreso de drogas o estupefacientes, como le quieran llamar, hacia territorio estadounidense, ya sea tanto por la vía legal, por las fronteras legales, como por los pasos irregulares, pero también de manera marítima. Por eso es que Donald Trump también ofreció imponer un bloqueo naval, es decir, separar a Estados Unidos y separar a Latinoamérica a través de un bloqueo naval que monitoree todo el ingreso, tanto de migrantes por agua como de los pasos de la droga, ¿verdad? Se ha desarrollado o se ha iniciado a crear una buena amistad entre el presidente Nayib Bukele y Elon Musk. Por lo tanto, podríamos esperar que haya una cooperación tecnológica mayor a través de él y que probablemente también se pueda dar a través del gobierno de un presidente Trump ya en el poder. Ahora, en el marco del enfrentamiento geopolítico con China, acá lo que podríamos ver es que el gobierno del presidente Donald Trump pudiera replicar lo que el gobierno chino ha hecho, que es la cooperación no reembolsable.
Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es aumentar los proyectos de reconversión de deuda, lo cual ayuda para que el gobierno de El Salvador no tenga que pagar deuda existente y para que al mismo tiempo invierta en proyectos de desarrollo social para El Salvador. Ahora, en el tema financiero, se podrían suavizar las presiones del Fondo Monetario Internacional, también con ayuda del gobierno de los Estados Unidos. En el tema de inversión, se podrían hacer llamados a que inviertan más, a que las empresas estadounidenses inviertan más en El Salvador. Y al hacer este tipo de llamados, se crea la sensación a nivel internacional de que hay seguridad en la inversión. Un país que tiene seguridad pública efectiva, un país que tiene seguridad jurídica efectiva y un país que tiene un mercado sano es atractivo para los inversionistas. Por lo tanto, esta expectativa generada porque un gobierno de los Estados Unidos empiece a hacer llamamientos a inversión para sus empresas a nivel internacional, también llama la atención de otros inversores de la comunidad internacional para llegar a El Salvador. Ahora, se podría empezar a generar una relación migratoria sana, que eso es lo que necesitan ambos países, para que de una vez por todas se cumpla con la ley y se deje de estar acusando al gobierno de El Salvador de estar enviando, de manera falsa, por supuesto, de estar enviando miles de inmigrantes hacia Estados Unidos. Todos sabemos lo que Donald Trump dijo y no es mi intención en este programa repetirlo, ¿verdad? Una relación sana en donde los flujos migratorios bajen y la migración empiece a ser una migración legal. Extensión del estatus de protección temporal, TPS también, ese es otro. Pues estos son los puntos en los cuales se podría beneficiar mucho El Salvador de ganar Donald Trump las elecciones. Ahora, hablemos del mundo y empecemos con Latinoamérica. Y esto ya sí es bastante serio. Es el hecho de que Estados Unidos no permite en el hemisferio americano, no permite la injerencia ni política ni militar de poderes extranjeros, o sea, otras naciones. Y eso está plasmado en la doctrina Monroe. Por lo tanto, en el marco de esta doctrina, nosotros vamos a entender de que Latinoamérica podría convertirse en un escenario o un teatro del enfrentamiento geopolítico y geoeconómico y comercial que se avecina entre Estados Unidos y China. Y ahí hay temas claves en los cuales estas dos potencias se van a enfrentar. Miren, todos sabemos que el producto chino es considerablemente más barato que el producto estadounidense. No solo por el labor, por la mano de obra, sino también porque las calidades en muchas de las ocasiones difieren y están diseñados también para mercados distintos. Esa es la realidad. Entonces es muy difícil que los productos estadounidenses compitan contra los productos chinos, que la mayoría de estos son productos de uso temporal, podríamos decirlo así. Ahora, el mayor socio comercial y de inversiones de Estados Unidos es Latinoamérica. En el 2023, y se lo voy a leer textualmente, en el 2023 Estados Unidos fue el principal inversionista en América Latina y el Caribe con un 33% del total, mientras que la Unión Europea fue el segundo con un 22%. En 2022 las adquisiciones chinas de activos en la región fueron las más bajas en una década, tanto en el número de proyectos como en porcentaje del total. De acuerdo a los datos del monitor de las inversiones de China en América Latina y el Caribe, en el 2023 la inversión extranjera directa de China en la región se ubicó en 8.748 millones de dólares, lo cual representa casi el 10% del total de la inversión extranjera directa recibida de él. Ahora, otro de los temas importantes por los cuales se van a enfrentar es la extracción de los recursos naturales.
Y en especial aquí vamos a poner a 3 países que son conocidos como el Triángulo del Litio. Y estos son Argentina, Bolivia y Chile. ¿Sabían ustedes que el Triángulo del Litio contiene aproximadamente el 68% de las reservas globales de litio? Y el litio es claramente necesario para la fabricación de baterías y otros artículos electrónicos. Ahora, en el plano político, Estados Unidos busca dominación hemisférica, ¿verdad?, en las naciones, ya sea con su sistema político, que es el sistema político democrático, o por su influencia del sistema económico neoliberal. Eso lo sabemos, ¿verdad? Estados Unidos podría reconocer o promover el reconocimiento de Taiwán, buscar los apoyos internacionales para Taiwán, que recientemente se minimizaron de 16 a 13. Entenderíamos que existe una política de ambigüedad estratégica que todavía está vigente, y así es como Estados Unidos se ha manejado, apoyando el sistema democrático del gobierno de Taiwán, pero no reconociendo su soberanía nacional. En otras palabras, legitimándolo todavía como parte de la República Popular de China. Pero ahora, en el marco de este enfrentamiento geopolítico y geoeconómico y comercial a nivel mundial, esa política exterior hacia China de ambigüedad estratégica podría cambiar. Ahora, ¿qué es lo que podría estar buscando China? China podría estar buscando influenciar ideológicamente o de manera antiamericana a aquellos gobiernos de izquierda o considerados aliados. Vamos a entender que China necesita de muchas naciones que estén de su lado en el tema Taiwán, para que no levanten su mano, no exista ninguna votación en las Naciones Unidas que podría perjudicar el statu quo. Ahora, ¿cuáles serían los modus operandi que probablemente los Estados Unidos pudiera utilizar con aquellos gobiernos que deliberadamente le digan a su administración: no queremos cooperar con ustedes, sino que queremos cooperar más con los chinos? Presión financiera, por excelencia. Presión política. Golpe de Estado técnico, golpe de Estado blando. Y en el peor de los casos, un golpe de Estado militar. Ahora, ¿cuál podría ser el modus operandi de los chinos? Cooperación no reembolsable. O sea, ganarse la voluntad política de las naciones gracias a la cooperación no reembolsable. Asociaciones estratégicas con respecto a la tecnología. Incremento en compras de las materias primas de Latinoamérica. Ampliación de su programa de TLC en Centroamérica y en Sudamérica, porque hoy lo tiene muy reducido solo con, creo que 2 países o 3 países latinoamericanos. Ampliación de la cooperación estratégica con los organismos e instituciones regionales financieros y los bloques económicos regionales también. En el proyecto de la Franja y la Ruta, o también conocida como la Ruta de la Seda, acá pueden negociar la construcción de nuevos puertos, la apertura de nuevas rutas marítimas directas hacia Estados Unidos también, ¿verdad? Sabemos que hay un puerto que están construyendo en Perú, que promete ser el puerto comercial más grande de toda Latinoamérica, y eso lo están construyendo los chinos. Ahora, por otro lado, las buenas relaciones con China ayudan a que los países puedan tener una segunda opción a la hora de adquirir deuda internacional, deuda externa, deuda pública externa, que en este caso ya no solo sería el Fondo Monetario Internacional, sino que podría ser el Banco de Desarrollo del BRICS también. En conclusión, yo considero que los gobiernos que logren mantener una política exterior desideologizada, pragmática, podrían beneficiarse de este enfrentamiento en América Latina entre Estados Unidos y China. ¿Cómo? Manejándose astutamente en una línea roja. A mi manera de ver, los gobiernos de derecha
que no cooperan con China, lo que se van a perder son los beneficios económicos que la cooperación china puede brindarles. Los comerciales, los financieros y la independencia y la soberanía de poder tomar sus propias decisiones. Y ahora, ¿qué es lo que perderían aquellos gobiernos que deliberadamente rechacen a Estados Unidos y busquen cooperar solamente con China? Van a tener que soportar muchísima inestabilidad política e inestabilidad económica interna, porque eso sería promovido probablemente por la administración Trump. No estoy diciendo que esto es lo que Trump va a hacer, no estoy diciendo que esto es lo que va a suceder. Estoy diciendo que existe la posibilidad. Ahora, ¿qué depara para Europa? Veríamos a una Europa globalista forzada a incrementar su gasto militar, a retirar a Estados Unidos el apoyo militar. Esto mantendría en tensión a la Unión Europea, siempre con la Federación Rusa, mientras que la tensión va a disminuir entre la misma Federación Rusa y los Estados Unidos. Ahora, algo importante es que de Estados Unidos cortar la ayuda a Ucrania, Europa necesita rearmarse a sí misma primero para poder cumplir su nueva doctrina de seguridad nacional en la OTAN y para al mismo tiempo poder enfrentar una probable amenaza militar rusa, que la mayoría de todos sabemos que es inexistente, pero existe la posibilidad siempre de un enfrentamiento. Eso limitaría por un tiempo a la Unión Europea de poder seguir ayudando militarmente a Ucrania. Lo pueden ayudar económicamente, pero militarmente ya sería muchísimo más complicado. Esta situación llevaría a que después de finalizada la guerra en Ucrania, tal como dice Donald Trump, que él en un día lo puede resolver, que entenderíamos que él está hablando de manera figurada, sino que lo que trata de dar a entender es que él promovería la finalización del conflicto de una manera rápida. Así lo entiendo yo. Siendo rápido quiere decir que entendiendo que Rusia no va a negociar el ceder el territorio ya ganado a Volodymyr Zelensky para firmar la paz, él se vería en la obligación de ceder el territorio. Estamos hablando de un territorio entre el 18 y el 20%, toda la región del Donbass que ha perdido a manos de las tropas rusas en este momento. Y aparte de eso, al finalizar el conflicto, él sería forzado a convocar a elecciones. Y si participa para refrendar su mandato en elecciones, lo más probable es que la gente no va a votar por él. Y la gente, al no votar por él, va a venir otro partido político al poder que probablemente va a promover investigación y juicio en contra de Volodymyr Zelensky por dos situaciones: por la molestia existente por haber desintegrado a su nación, y segundo, por los casos de corrupción ya conocidos que se han llevado a cabo en su gobierno durante estos 3 años de guerra. Al punto de que conocemos que hasta ha resultado acusado de corrupción el ex ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas, que fue presionado a que lo removiera de su cargo, pero siendo un aliado estadounidense y un aliado de los británicos, lo tuvo que mandar como embajador a Gran Bretaña. Allá en Inglaterra está. Ahora vamos a entender que al Zelensky quedarse en Ucrania, podría correr el riesgo de perder su libertad. Por lo tanto, va a ser forzado a pedir asilo político o a autoexiliarse, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Gran Bretaña. Lo dudo mucho que en otro país, porque si algo le podría tener temor él, es a que las agencias rusas de inteligencia lo encuentren a él en otro país, ¿verdad? Y no necesariamente quiere decir que lo van a ultimar, no, sino que simple y sencillamente lo pueden exponer ante la gente. Cualquier cosa que podría suceder, creo que tal vez son temores que podrían tener algún tipo de fundamento.
Ahora, otra cosa que podría suceder si Volodymyr Zelensky no se va de Ucrania, ya en el nuevo panorama político del país, es que los grupos de nacionalistas que no le permiten en este momento ceder territorio pueden ultimarlo por traidor. El Medio Oriente. Trump podría promover el regresar a las bases de los acuerdos de Abraham entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y esto es simple y sencillamente para continuar con el proceso de la normalización de relaciones que empezó a avanzar bastante. Incluso con el proceso de normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, los cuales todos estos procesos han sido interrumpidos por la guerra que tiene Israel en Gaza, en Cisjordania y en el sur del Líbano en este momento. Ahora vamos a entender que también Estados Unidos podría intentar de una manera estratégica, en una jugada política, fracturar el proceso de la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, porque eso ha sido una victoria diplomática china. Entonces, al tratar de desestabilizar esas relaciones que se están creando, ya entra otro actor en el Medio Oriente, que es China. Rusia entraría en escena en el programa militar iraní. Ya existe una asociación de cooperación militar estratégica entre ambos países, al punto tal de que la inteligencia estadounidense cree que los misiles Fatah-2 y los misiles Shahed realmente no son misiles iraníes, sino que creen que pueden ser misiles de fabricación rusa o la tecnología brindada por los rusos. No lo sabemos. Lo que sí les sabemos decir claramente es que el intento de fracturar este proceso de la normalización de relaciones lo que va a provocar es que exista un cambio en el balance de poder regional. Por ejemplo, si viene Israel y ataca instalaciones nucleares, que es lo que veríamos en instalaciones de investigación nuclear o centrales de investigación nuclear en Irán, lo que veríamos a continuación es una Rusia rearmando el sistema antiaéreo iraní. Ahora, ¿qué sucedería si Irán logra desarrollar la bomba nuclear y fabricar las suficientes cabezas para ponerlas a estos misiles Fatah-2 y el Shahed? Cambiaría totalmente el balance de poder en Medio Oriente, poniendo a Irán y a Israel a la misma altura como potencias militares. Entonces, esto podría envalentonar a otros países árabes a que apoyen a Irán. Y ahí quien resulta afectado es el gobierno y el Estado de Israel. Por eso es que Israel no se puede dar el lujo de permitirle a Irán que desarrolle las armas nucleares. Y es por ello que quieren asestar golpes militares en los centros de investigación nuclear que Irán tiene. Bastante interesante, pero bastante preocupante al mismo tiempo. Por otro lado, la capacidad de Irán de poder fabricar una bomba nuclear quiere decir que en corto tiempo pueden desarrollar una tecnología para convertirlas en armas nucleares tácticas, que son pequeñas. Y estas armas nucleares tácticas pueden llegar a los grupos proxy, los cuales son considerados terroristas por Occidente y por Israel. Estamos hablando de Hezbollah, estaríamos hablando de la Yihad Islámica, estaríamos hablando de los hutíes, estaríamos hablando de Hamas. Ahora, la administración Trump probablemente promovería la expansión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la intención de valerse de que hay un empuje mundial en este momento de las potencias para ampliar el Consejo con 5 miembros más. Trataría de promover a países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos. Esto le ayudaría a tener más peso que el que tiene actualmente en el Consejo de Seguridad y
al mismo tiempo también crearía mejores lazos de comunicación y mejores lazos de cooperación por el agradecimiento que estas naciones tendrían hacia Estados Unidos. Estados Unidos con seguridad va a bloquear la solución de los dos estados. Solución que tanto Rusia como China y la mayoría de países del grupo árabe están en estos momentos promoviendo. Asimismo, probablemente promovería que cambien los apoyos en la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a la ampliación de los derechos de Palestina como un Estado pleno. ¿Qué sucedería con Asia? Bueno, el enfrentamiento geopolítico, geoeconómico y comercial podría salirse de control al punto tal de que la administración Trump podría empezar a utilizar a Taiwán para generar un mayor foco de tensión en la zona contra China. Y esto entendido como una contraparte a los mismos procesos de enfrentamiento geopolítico y geoeconómico, tal como le dije anteriormente, que China podría llevar a cabo con Estados Unidos en los otros continentes. Estamos hablando del continente sudamericano, estamos hablando de las regiones de Mesoamérica, México y Centroamérica, algunos países europeos y también África, bien importante. Ahora, la India y China acordaron avanzar en un proceso de distensión o solución permanente de su conflicto fronterizo. Estados Unidos o la administración de Donald Trump podría tratar de meter ruido dentro de ese proceso para fracturarlo, porque la fractura de ese proceso no permite regularizar las relaciones o normalizar las relaciones a un punto tal de confianza entre China y la India. Y recordemos que al fracturar ese proceso, se ralentiza, valga la redundancia, el proceso de construcción, primero de un nuevo orden mundial multipolar, que es al cual se enfrentaría Donald Trump, tratando de mantener la unipolaridad o el sistema unipolar, la fuerza hegemónica que Estados Unidos ejerce en el mundo en este momento a nivel político, a nivel económico, comercial, financiero y militar. Al poder meter ruido y fracturar este proceso, también de una u otra manera fractura el crecimiento del BRICS. Ahora, el fin del conflicto fronterizo entre la India y China restaría fuerza a la alianza Quad en contra de China. Sin embargo, en el tema del AUKUS, nosotros veríamos que en el marco de la alianza AUKUS, en este momento estamos hablando de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Australia en este periodo recibiría los primeros submarinos con energía nuclear, potenciados por energía nuclear. Esto va a crear más tensión en el área. Ahora, si nos movemos a África, ya para finalizar, Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia lo que buscan en África son sus recursos naturales. Ha existido una situación histórica de resentimiento que tanto los gobiernos de la República Popular de China como el gobierno de la Federación Rusa han sabido explotar políticamente a su favor. Y este es el tema de la época postcolonial británica y francesa en África. Pero en perspectiva vamos a poner la relación que Francia ha tenido con sus antiguas colonias, pagando cierta parte de su Producto Interno Bruto, convirtiéndolo a una moneda distinta, a un franco distinto, con un cambio distinto, y luego teniéndolo que depositar en los bancos franceses, del cual solo es un porcentaje del cual pueden hacer uso anualmente.
Esto ha retrasado el desarrollo de todas las excolonias francesas en el continente africano. Pues lo que hemos visto son procesos de golpes de Estado militares y algunos golpes blandos que han terminado con tanto dictaduras o con aquellos gobiernos pro-franceses que han estado manteniendo el sistema solamente para su beneficio personal. ¿Y cuál es el resultado que hemos tenido de esto? Tenemos a China invirtiendo en infraestructura, tanto a través de cooperación no reembolsable como otorgando préstamos para construir infraestructura, construyendo puertos, construyendo muchos puentes, generando conectividad. Y esto le ha permitido al gobierno de China explotar recursos naturales, al gobierno ruso explotar recursos naturales y energéticos, ¿verdad? Y también le ha brindado influencia política, influencia económica e influencia militar a ambos países. Por eso es que ahí vemos los remanentes del grupo Wagner apoyando a los gobiernos en contra de rebeldes que se sabe que son apoyados por el gobierno francés y en su momento también por tropas americanas. Esta política postcolonial o neocolonial, si le quisiéramos llamar así, fue conocida de una manera despectiva como el Françafrique. Pues si queremos subir nuevamente al conflicto entre Rusia y la OTAN u Occidente en Ucrania, utilizándolo como teatro de guerra, a mi manera de ver, no existe una verdadera legitimidad del gobierno francés, por lo menos no del presidente Emmanuel Macron, en querer ayudar a los ucranianos para defender su territorio o su integridad territorial y su sistema democrático, sino que más bien es respuesta a lo que ha estado sucediendo en África. Ahora, para finalizar, ¿qué es lo que sucedería en estos países en los cuales China y Rusia están logrando obtener mucha influencia política, militar y económica? Estados Unidos o la administración Biden del momento, estratégicamente, en medio de esa guerra política y geopolítica, podrían desestabilizar a estos gobiernos, convirtiéndolos ya sea en teatros de conflictos internos, no necesariamente militar, pero políticos, económicos y sociales fuertes, o generando conflictos militares internos también. Ya sabemos el modus operandi, golpes de Estado técnico, golpes de Estado blando, golpes de Estado militar. Pues esto es lo que tal vez se podría esperar que podría suceder a nivel de Estados Unidos, a nivel de El Salvador y a nivel del resto del mundo si Donald Trump pudiera ganar. Esperemos que si Donald Trump gana, sepa tomar las decisiones correctas para manejar un enfrentamiento comercial, económico y político con China de altura, que no deje atrapado a naciones que se vean afectadas por ello. Lastimosamente, gran parte de las sociedades del mundo todavía no han madurado políticamente como para entender que el estar votando a una ideología y luego votar a otra ideología lo que hace es retrasar los procesos de desarrollo como sociedad y de crecimiento económico y, en general, el desarrollo de sus naciones. Al no entender esto, vemos sociedades todo el tiempo en conflicto. Y al tener sociedades todo el tiempo en conflicto, es el caldo de cultivo propicio para que toda potencia mundial llegue a tratar de imponer su influencia. Eso es lo que tenemos ahí. En estos momentos hay 3 guerras silenciosas que se están llevando a cabo. Nacionalismo contra globalismo, derecha contra izquierda, conservadurismo contra liberalismo. Espero les haya gustado el análisis del día de hoy. Yo soy Juan Golcher desde Hanoi, Vietnam. Y siempre recuerden algo muy importante. Digamos siempre la verdad. Un saludo a todos.